A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Y gracias por su presencia. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Robert Sullivan se encontraba en su oficina en casa, con paneles de caoba, mirando la pared de elogios y certificados que contaban la historia de una vida exitosa. 22 años en las Fuerzas Especiales del Ejército, un veterano condecorado de 3 misiones, seguido de 15 años construyendo Sullivan Security Consultants en la firma de seguridad privada más respetada de la costa este. A los 45 años, tenía todo lo que un hombre podía desear. Un negocio próspero, una hermosa casa en el prestigioso vecindario de Willowbrook y lo que todos creían que era la familia perfecta. Su esposa, Diana, de 38 años, era la envidia de todas las mujeres en el club de campo, una exmodelo convertida en diseñadora de interiores. Había transformado su casa colonial georgiana en una obra maestra que adornaba las páginas de Architectural Digest. Su cabello dorado y ojos esmeralda aún llamaban la atención donde quiera que iba, tal como lo hicieron cuando Robert la conoció por primera vez en una gala benéfica hace 12 años. Su hijo, Kyle, ahora de 16 años, era todo lo que Robert había esperado. Un mariscal de campo estrella del equipo de fútbol americano universitario, un estudiante de honor y ya reclutado por universidades de la División I. El chico había heredado la mente táctica de su padre y el carisma de su madre, una combinación peligrosa que Robert había estado cultivando cuidadosamente. Pero Robert Sullivan no había sobrevivido 2 décadas en los lugares más peligrosos del mundo aceptando las cosas al pie de la letra. Su entrenamiento le había enseñado a observar, a cuestionar, a nunca confiar completamente. Estas habilidades le habían servido bien en los negocios, ayudándolo a construir un imperio al anticipar las amenazas y neutralizarlas antes de que pudieran materializarse. Fueron estas mismas habilidades las que lo alertaron por primera vez sobre los sutiles cambios en su vida perfecta hace 6 meses. Las llamadas telefónicas de Diana que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación. El nuevo horario de entrenamiento que la mantenía fuera de casa durante horas. La lencería cara escondida en el fondo de su armario. Piezas que nunca la había visto usar. El comportamiento cada vez más reservado de Kyle. Su repentina reticencia a hablar sobre la escuela. Hola amigos. Robert inicialmente descartó estas observaciones como paranoia, el riesgo laboral de un hombre que se ganaba la vida protegiendo a otros de la traición. Pero cuando Diana comenzó a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana en un proyecto importante que nunca parecía progresar, sus instintos le gritaban peligro. La primera regla de las operaciones tácticas: recopilar información antes de actuar. La empresa de Robert empleaba a algunos de los mejores especialistas en vigilancia del negocio, hombres y mujeres que habían aprendido su oficio en la CIA, la NSA y la inteligencia militar. Hubiera sido fácil seguir a Diana, intervenir sus teléfonos, monitorear cada uno de sus movimientos. Pero Robert Sullivan no era un esposo común. Era un hombre que entendía que el verdadero poder provenía de controlar el campo de batalla, no simplemente de reaccionar a él. Así que había elegido un enfoque diferente. Él mismo realizaría la vigilancia, utilizando habilidades perfeccionadas en las montañas de Afganistán y las calles de Bagdad. Se convertiría en el cazador, y su esposa nunca sabría que era la presa. La caza había comenzado una lluviosa tarde de martes de marzo. Diana había anunciado que volvería a trabajar hasta tarde, esta vez en una consulta de emergencia para un cliente adinerado de la ciudad. Robert había asentido con simpatía, le había besado la mejilla y le había deseado suerte. Luego había esperado 30 minutos antes de seguirla. El rastreador GPS que había instalado en su BMW lo llevó no a la casa de ningún cliente, sino al Hotel Grand View en las afueras de la ciudad. A través del teleobjetivo de su cámara, había visto a su esposa de 12 años entrar de la mano con Trevor Walsh al vestíbulo. Trevor Walsh. Robert conocía bien el nombre. Un abogado prominente, socio de Walsh, Morrison y Asociados, padre divorciado de 2 hijos. Más importante aún, era el abogado que representaba al cliente más grande de Diana, Harrison Industries, en una demanda multimillonaria. Robert lo había conocido en varias funciones sociales durante el año pasado, le había estrechado la mano, incluso había compartido bebidas con él en el club de campo. La traición fue profunda, pero no tan profunda como lo que Robert descubrió 2 semanas después. Kyle lo sabía. La revelación se produjo durante lo que debería haber sido una conversación rutinaria entre padre e hijo sobre las solicitudes para la universidad. Kyle había mencionado, casi casualmente, que las reuniones de trabajo de su madre con el señor Walsh la estaban ayudando a expandir su negocio.
El tono del chico había sido cuidadosamente neutral, pero Robert escuchó claramente el mensaje subyacente. Su hijo no solo estaba al tanto del romance, sino que también estaba cubriendo activamente a su madre. En ese momento, sentado en la habitación de su hijo, rodeado de trofeos de fútbol y premios académicos, Robert Sullivan sintió que algo dentro de él moría. La familia que había construido, el legado que había planeado dejar atrás, el futuro por el que había sacrificado tanto para asegurar, todo era una mentira. Esa noche, solo en su estudio mientras Diana afirmaba estar en clase de yoga y Kyle estudiaba arriba, Robert tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió su computadora portátil segura y comenzó a escribir. Sus dedos se movían con la misma precisión que una vez usó para planificar operaciones militares. En la parte superior del documento, escribió una sola palabra: retribución. Robert Sullivan no era un hombre que perdonara la traición. En las fuerzas especiales, la traición significaba la muerte para ti y tu equipo. En los negocios, la traición significaba la ruina. En el matrimonio, la traición significaba la guerra. Y Robert Sullivan nunca había perdido una guerra. Capítulo 2. El arte de la guerra. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de paciencia y planificación. Robert mantuvo su fachada de esposo perfecto mientras desmantelaba sistemáticamente las vidas de quienes lo habían traicionado. Todas las mañanas, se despedía de Diana con el mismo cariño que le había mostrado durante 12 años. Todas las noches, ayudaba a Kyle con la tarea y discutía el futuro del niño con genuino orgullo paterno. Pero detrás de la máscara, Robert Sullivan se preparaba para la batalla. Su primer paso fue la recopilación de información. Utilizando recursos de su empresa de seguridad, Robert recopiló expedientes detallados tanto de Diana como de Trevor. Se enteró de que su romance había comenzado hacía 8 meses, durante las reuniones iniciales para el caso Harrison Industries. Descubrió que se habían estado reuniendo 2 veces por semana en varios hoteles de la ciudad, siempre pagando en efectivo, siempre usando nombres falsos. Más inquietante fue el alcance de la participación de Kyle. El chico no solo estaba cubriendo a su madre, estaba facilitando activamente el romance. Kyle había estado proporcionando coartadas, mintiéndole a Robert sobre el paradero de Diana e incluso actuando como vigía durante algunas de sus reuniones. La traición era más profunda que el adulterio. Era una conspiración que incluía a su propio hijo. La investigación de Robert reveló algo más. Diana y Trevor no solo estaban teniendo un romance, estaban planeando un futuro juntos. Los registros bancarios mostraban que Diana había estado transfiriendo dinero en secreto a cuentas en el extranjero. Las búsquedas de bienes raíces revelaron que Trevor había estado buscando propiedades en países sin extradición. No solo lo estaban traicionando, se estaban preparando para desaparecer con su dinero y su hijo. Pero el descubrimiento más impactante de Robert provino del monitoreo de las comunicaciones de Kyle. El chico no solo estaba ayudando a su madre, estaba trabajando activamente en contra de su padre. Los mensajes de texto revelaron que Kyle había estado proporcionando información sobre el negocio de Robert a Diana, quien se la pasaba a Trevor. El abogado estaba usando información privilegiada sobre las operaciones de Sullivan Securities para robar clientes y contratos. La traición estaba completa. Su esposa, su hijo y su amante habían formado una alianza diseñada para destruirlo financiera y emocionalmente antes de abandonarlo por completo. El entrenamiento militar de Robert le había enseñado que la mejor defensa era una ofensiva devastadora. Si querían jugar, él les mostraría cómo era la verdadera estrategia. La fase 1 de su plan involucraba la guerra financiera. Utilizando el equipo de contabilidad forense de su empresa, Robert comenzó a rastrear cada dólar que Diana había movido, cada cuenta que había abierto, cada activo que había tratado de ocultar. Lo que ella no sabía era que, como titular de la cuenta principal en todos sus activos conjuntos, Robert tenía la autoridad legal para congelar todo con una sola llamada telefónica. La fase 2 fue la guerra psicológica. Robert comenzó a dejar sutiles señales de que sospechaba algo sin confrontar directamente a nadie. Un artículo de periódico sobre investigadores privados dejado en el mostrador de la cocina. Una mención casual de un amigo cuya esposa había estado engañándolo. Pequeños comentarios sobre la importancia de la lealtad familiar. Vio cómo Diana y Kyle se ponían cada vez más nerviosos, sus reuniones secretas se volvían más frecuentes y desesperadas. La fase 3 fue la más peligrosa. Robert comenzó a planear su destrucción. El bufete de abogados de Trevor Walsh se basaba en la reputación y la confianza del cliente. La investigación de Robert había descubierto varias violaciones éticas en el manejo de Trevor del caso Harrison Industries. Conflictos de intereses, comunicaciones inapropiadas con el abogado contrario y malversación de fondos de clientes para gastos personales.
Un aviso anónimo oportuno a la Asociación de Abogados del Estado destruiría la carrera de Trevor y probablemente resultaría en cargos criminales. El negocio de Diana era más vulnerable de lo que ella pensaba. Su empresa de diseño de interiores operaba bajo licencias y permisos que requerían renovaciones anuales. Unas pocas quejas cuidadosamente colocadas sobre trabajo deficiente, combinadas con documentación de sus prácticas de facturación fraudulentas, resultarían en la suspensión de su licencia comercial y posibles demandas civiles. El futuro de Kyle era igualmente frágil. Las solicitudes de ingreso a la Universidad del Chico estaban pendientes. Sus becas de fútbol dependían de mantener sus calificaciones y mantenerse alejado de los problemas. Un solo escándalo de trampa académica o una acción disciplinaria destruirían años de trabajo y planificación. Pero Robert quería algo más que destrucción profesional. Quería que entendieran el costo total de la traición. Quería que experimentaran la misma devastación que habían planeado para él. Quería que perdieran todo lo que valoraban, tal como habían tratado de quitarle todo a él. A medida que abril se convertía en mayo, Robert finalizó sus preparativos. Cada detalle había sido planeado, cada contingencia considerada, cada ruta de escape bloqueada. Sus objetivos no tenían idea de que su cazador se había convertido en su verdugo. El final del juego comenzaría con una sola llamada telefónica a la policía, informando un delito que destrozaría su mundo y expondría su traición a todos los que conocían. Pero primero, Robert necesitaba asegurarse de que cuando cayera el martillo, no habría escape, ni piedad, ni perdón. Robert Sullivan estaba a punto de enseñar a su familia la lección más importante de sus vidas. La traición tiene consecuencias y algunos pecados son imperdonables. Capítulo 3. Tendiendo la trampa. El 15 de mayo sería recordado más tarde como el día en que la paciencia de Robert Sullivan finalmente dio sus frutos. Durante semanas, había estado monitoreando las comunicaciones de Diana y Trevor, esperando la oportunidad perfecta para tender su trampa. Esa oportunidad se presentó en forma de una escapada de fin de semana que habían planeado a una cabaña en las montañas, un retiro romántico donde pretendían finalizar sus planes para comenzar una nueva vida juntos. Lo que no sabían era que Robert había estado 3 pasos por delante de ellos desde el principio. La cabaña pertenecía a uno de los socios legales de Trevor, una propiedad remota que la pareja creía que proporcionaría la privacidad perfecta para sus actividades clandestinas. Robert había visitado el lugar 2 veces el mes pasado, utilizando sus habilidades de reconocimiento militar para mapear cada enfoque, cada ruta de escape y cada vulnerabilidad. La cabaña estaba aislada, accesible solo por un solo camino de montaña, sin cobertura de telefonía celular y sin testigos a millas de distancia. Era perfecto para lo que Robert había planeado. Ese viernes por la noche, Diana anunció que pasaría el fin de semana en un retiro de spa con su amiga Caroline. Una historia que había usado antes. Kyle afirmó que se quedaría en la casa de su compañero de equipo Brandon para un campamento de entrenamiento de fútbol. Ambas mentiras fueron pronunciadas con facilidad practicada. Sus ojos nunca se encontraron con los de Robert mientras hablaban. Robert asintió y sonrió, interpretando su papel en su engaño. «Diviértete, cariño», le dijo a Diana, besándole la mejilla. «Te mereces un poco de relajación». A Kyle le ofreció el consejo paterno estándar: trabaja duro, pero no te excedas, y recuerda llamar si necesitas algo. Tan pronto como se fueron, Robert activó la fase 4 de su plan. La belleza de su estrategia radicaba en su simplicidad. No necesitaba atraparlos en el acto, ni confrontarlos directamente. En su lugar, usaría su propia traición como arma para destruirlos. El crimen que estaba a punto de denunciar a la policía era real, pero no de la forma en que nadie esperaría. 3 meses antes, durante una de sus operaciones de vigilancia, Robert había descubierto que Trevor y Diana no solo planeaban robar su dinero, ya habían comenzado a usar a Kyle como fuente interna. Habían obtenido acceso a las cuentas comerciales de Robert y habían estado malversando fondos sistemáticamente a través de una serie de contratos de consultoría fraudulentos. El esquema era sofisticado, involucraba empresas fantasma y transferencias en el extranjero, pero los contadores forenses de Robert habían rastreado cada transacción. El robo ascendió a casi $2 millones, un delito federal que conllevaba una pena de prisión considerable. Pero Robert no estaba interesado en enviarlos a prisión. Eso sería demasiado fácil, demasiado limpio. Quería que sufrieran como él había sufrido, que experimentaran la destrucción completa de todo lo que habían trabajado para construir. Entonces, en lugar de informar la malversación, Robert había permitido que continuara mientras construía un caso aún más devastador contra ellos. Utilizando los recursos de su empresa de seguridad,
Había documentado cada reunión, cada transacción, cada mentira que habían dicho. Tenía grabaciones de sus conversaciones, fotografías de sus actividades y un rastro financiero completo de sus crímenes. Pero la verdadera genialidad del plan de Robert no era la evidencia que había reunido. Era la evidencia que había plantado. Durante el último mes, Robert había estado manipulando cuidadosamente la escena del crimen para contar una historia diferente. Utilizando su acceso a la computadora de Kyle y al teléfono de Diana, había plantado comunicaciones que sugerían un complot mucho más oscuro. Correos electrónicos que discutían eliminar el problema y asegurarse de que no pueda lastimarnos. Mensajes de texto sobre soluciones permanentes y eliminar obstáculos. Registros financieros que muestran pagos a individuos con antecedentes penales. Para un observador externo, parecería que Diana, Trevor y Kyle habían conspirado no solo para robar el dinero de Robert, sino para asesinarlo. El plan era diabólico en su simplicidad. Robert desaparecería por varios días, dejando evidencia de una lucha y rastros de sangre. Las cámaras de seguridad mostrarían a Diana y Kyle regresando a la casa en momentos sospechosos. Los registros financieros revelarían que habían estado planeando heredar su negocio y seguro de vida. Cuando la policía comenzara a investigar, descubrirían lo que parecía ser un complot de asesinato que salió mal. Pero la obra maestra de Robert fue el papel de Kyle en el engaño. El chico no tenía idea de que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas, que su computadora estaba comprometida o que su padre había estado documentando cada una de sus traiciones. Cuando la policía lo interrogara, Kyle inevitablemente mentiría para proteger a su madre, convirtiéndose en cómplice de lo que parecía ser una conspiración de asesinato. El sábado por la mañana, Robert puso su plan en marcha. Simuló una lucha en la oficina de su casa, con muebles volcados y manchas de sangre colocadas estratégicamente. Activó el sistema de seguridad para grabar la escena, luego lo desactivó para sugerir manipulación. Dejó su auto en el garaje pero se llevó su motocicleta, un vehículo que poca gente sabía que tenía, escondido en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Para el sábado por la noche, Robert estaba posicionado en un escondite de vigilancia con vista a la cabaña de la montaña, observando a través de un equipo de visión nocturna cómo Diana y Trevor disfrutaban de lo que creían que sería su último fin de semana antes de comenzar su nueva vida juntos. No tenían idea de que su cazador los estaba observando, que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado o que habían caído en una trampa que se había estado gestando durante meses. El domingo traería la primera fase de su destrucción. El lunes traería a la policía, los arrestos y el comienzo de su pesadilla. Para el martes, toda la comunidad sabría la verdad sobre Diana Sullivan y su amante, que eran ladrones, conspiradores y sospechosos de asesinato. Pero la venganza de Robert apenas comenzaba. El sistema legal se encargaría de sus crímenes, pero Robert Sullivan tenía su propia justicia que dispensar. Había pasado meses aprendiendo sus debilidades, sus miedos, sus secretos más profundos. Antes de que esto terminara, entenderían que traicionar a Robert Sullivan fue el peor error de sus vidas. Mientras los observaba a través de su mira, Robert no sentía satisfacción, ni ira, ni arrepentimiento. Solo sentía la fría certeza de un depredador que finalmente había arrinconado a su presa. La caza casi había terminado, pero el verdadero castigo recién comenzaba. Capítulo 4. El arresto. Robert llegó a casa el lunes por la noche y encontró 2 patrullas de policía estacionadas en su entrada. Sus luces rojas y azules pintaban su perfecta fachada suburbana en colores ásperos y rotatorios. Sus vecinos se habían reunido en sus céspedes y porches, atraídos por el espectáculo de la policía en su tranquilo y exclusivo vecindario. Estacionó su motocicleta en el garaje y caminó tranquilamente hacia la puerta principal, su expresión cuidadosamente neutral a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Este era el momento que había estado planeando durante meses. La detective María Santos dio un paso al frente cuando Robert se acercó, con la mano apoyada en su arma de servicio. Era una veterana de 15 años en la fuerza, conocida por su enfoque metódico de las investigaciones y su renuencia a ser intimidada por la riqueza o el estatus. Detrás de ella estaba su compañero, el detective Frank Morrison, junto con 2 oficiales uniformados. «¿Robert Sullivan?», preguntó la detective Santos, aunque claramente ya sabía la respuesta. «Sí, ese soy yo. ¿Hay algún problema, detective?» «Está arrestado por el asesinato de su hijo, Kyle Sullivan», anunció. Su voz resonaba en el aire de la noche hasta los vecinos reunidos. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». La actuación de Robert fue impecable. Su rostro registró exactamente la cantidad correcta de sorpresa y confusión,
Su lenguaje corporal transmitía el desconcierto de un hombre inocente que enfrenta a una acusación imposible. «Eso es imposible», dijo. Su voz se elevó lo suficiente como para sonar genuinamente angustiado. «Mi hijo está en un campamento de fútbol. Ha estado allí desde el viernes. Puede llamar a su entrenador, llamar a la escuela». La detective Santos continuó leyendo sus derechos mientras el detective Morrison se movía para esposarlo. «Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno». Mientras el frío metal se cerraba alrededor de sus muñecas, Robert vio el BMW de Diana entrando en el camino de entrada. Su esposa salió del auto, su rostro pálido por la sorpresa y el miedo. Regresaba de su supuesto fin de semana de spa, aunque Robert sabía que en realidad había pasado los últimos 3 días en la cabaña de la montaña con Trevor. Su aparición fue perfectamente sincronizada. Llegaría justo cuando la policía arrestaba a su esposo, creando la coartada perfecta para ella mientras parecía ser una víctima inocente de las circunstancias. «Robert», gritó Diana, corriendo hacia ellos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te arrestan?» La detective Santos se volvió hacia Diana, su expresión sombría. «Señora Sullivan, necesitamos hablar con usted sobre su hijo, Kyle. Me temo que tenemos noticias muy serias». El color se desvaneció del rostro de Diana, y por un momento, Robert casi creyó su actuación. Era buena para el engaño, tenía que reconocerlo. «Kyle, ¿qué pasa con Kyle? Está en un campamento de fútbol. Acabo de hablar con él ayer». «Señora, encontramos evidencia que sugiere que su hijo ha sido asesinado», anunció sin rodeos el detective Morrison. «Tenemos razones para creer que su esposo estuvo involucrado en su muerte». Las rodillas de Diana cedieron y se apoyó en el capó de su auto. «No», susurró, luego más fuerte. «No. Eso no es posible. Kyle está vivo. Tiene que estar vivo. Robert nunca lastimaría a nuestro hijo. Ha habido un terrible error». Robert observó la actuación de su esposa con fría admiración. Si no hubiera sabido la verdad, podría haberse convencido por su aparente angustia. Pero sabía que cada lágrima, cada sollozo, cada protesta de su inocencia estaba calculada para protegerse a sí misma y a su amante. Fue entonces cuando Ellen Rodríguez, su vecina de enfrente, se adelantó. La señora Rodríguez tenía 73 años, era una maestra jubilada que había vivido en el vecindario durante 40 años. Era conocida por su mente aguda, su atención al detalle y su costumbre de observar todo lo que sucedía en su tranquila calle. «Oficiales», gritó la señora Rodríguez, caminando rápidamente hacia ellos a pesar de su edad. «Oficiales, hay algo que deben saber». La detective Santos parecía molesta por la interrupción. «Señora, por favor retroceda. Esta es una escena del crimen». «Pero de eso se trata», insistió la señora Rodríguez. «No es una escena del crimen, no como usted piensa. Vi a Kyle Sullivan esta mañana. Estaba vivo y salía de esta casa con una maleta». La declaración golpeó al grupo reunido como un golpe físico. «Diana Jadio». Los ojos de Robert se agrandaron en aparente confusión. Ambos detectives dejaron de hacer lo que estaban haciendo para concentrarse en la anciana. «Señora, ¿está segura de lo que vio?», preguntó cuidadosamente la detective Santos. «Absolutamente segura. Estaba regando mi jardín alrededor de las 7:30 de esta mañana cuando vi a Kyle salir de la casa de los Sullivan. Llevaba una maleta grande y una mochila. Se subió a un sedán azul que lo esperaba en la acera. Pensé que era extraño porque el auto no era uno que reconocí, y Kyle parecía nervioso, como si tuviera prisa». El detective Morrison sacó su cuaderno. «¿Puede describir al conductor del auto?». Estaba demasiado lejos para verlo claramente, pero parecía ser un hombre con cabello oscuro. El auto tenía placas de otro estado, aunque no pude distinguir los números. La revelación creó caos. Si Kyle estaba vivo y había salido de la casa esa mañana, entonces toda la base para el arresto de Robert se derrumbaba. Pero lo que es más importante, planteó preguntas sobre quién había proporcionado a la policía evidencia del supuesto asesinato de Kyle. La detective Santos se acercó a la señora Rodríguez. «Señora, ¿le contó a alguien más sobre haber visto a Kyle esta mañana?». «Bueno, no. No pensé que fuera importante hasta ahora. Debería haberlo hecho». Robert sintió una fría satisfacción al ver la confusión extenderse por los rostros de los oficiales. Esto era exactamente lo que había planeado. El testimonio de la señora Rodríguez crearía dudas razonables sobre la muerte de Kyle, pero también plantearía nuevas preguntas sobre la evidencia que había recibido la policía. «Detective», dijo Robert en voz baja, «si mi hijo está vivo, ¿quién llamó para informar este asesinato y por qué alguien quiere que piense que lo maté?». La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica.
La detective Santos y su compañero intercambiaron miradas. Ambos se dieron cuenta de que su caso acababa de volverse infinitamente más complicado. Habían actuado sobre lo que parecía ser evidencia sólida. Fotografías de una escena del crimen, manchas de sangre, signos de una lucha, lo más condenatorio, comunicaciones que sugerían un complot de asesinato. Pero si Kyle estaba vivo, entonces alguien había hecho todo lo posible para incriminar a Robert Sullivan. Diana dio un paso al frente, su voz temblorosa por lo que parecía ser alivio y confusión. Si Kyle está vivo, ¿dónde está? ¿Por qué se iría así? ¿Y qué trataría de incriminar a Robert? Pero incluso mientras hablaba, Robert podía ver las ruedas girando en su mente. Estaba empezando a darse cuenta de que alguien había orquestado todo este escenario. Alguien que sabía de su romance, su robo, sus planes de desaparecer. Alguien que había estado observando y planeando mientras ella pensaba que tenía el control. Mientras los detectives conversaban en voz baja, discutiendo si liberar a Robert o continuar con el arresto, Robert se permitió una pequeña sonrisa. La trampa estaba funcionando a la perfección. Diana y Trevor no tenían idea de que su pesadilla recién comenzaba, que cada movimiento que hicieran a partir de este momento solo apretaría la soga alrededor de sus cuellos. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. El cazador revelado. 24 horas después, Robert estaba sentado en la sala de conferencias de la estación de policía, con su costoso abogado a su lado, observando cómo los detectives Santos y Morrison presentaban la evidencia que había llevado a su arresto. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a medida que mostraban fotografías de la oficina de su casa. Muebles volcados, salpicaduras de sangre en las paredes, signos de una lucha violenta. Pero la expresión de Robert permaneció impasible, la de un hombre que intenta comprender cómo su mundo se había derrumbado de la noche a la mañana. La denuncia anónima llegó el domingo por la noche, explicó la detective Santos, extendiendo fotos de la escena del crimen sobre la mesa. La persona que llamó afirmó haber presenciado actividad sospechosa en su casa y proporcionó detalles específicos sobre la evidencia que encontraríamos. El abogado de Robert, David Chun, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de detalles? La ubicación de las manchas de sangre, la posición de los muebles volcados, incluso el escondite de lo que parecía ser la ropa rota de Kyle. El detective Morrison sacó una bolsa de pruebas que contenía una camiseta de fútbol con lo que parecía ser sangre. La persona que llamó sabía cosas que solo alguien presente durante un crimen violento sabría, o alguien que preparó la escena. Detective, respondió David Chun suavemente, mi cliente ha cooperado plenamente con su investigación. Se sometió a interrogatorio sin dudarlo, proporcionó muestras de ADN, les permitió registrar su propiedad. La evidencia apunta a una elaborada trampa, no a un asesinato. La detective Santos asintió a regañadientes. El testimonio de la señora Rodríguez ciertamente complica nuestra línea de tiempo. Si Kyle estaba vivo el lunes por la mañana, entonces la escena del crimen fue preparada. El detective Morrison habló por primera vez en una hora, su voz controlada y mesurada. O su hijo estuvo involucrado en la puesta en escena de su propia desaparición. Las implicaciones de esa declaración pesaban mucho en la sala. Si Kyle había fingido su propia muerte para incriminar a su padre, sugería un nivel de engaño y malicia que iba mucho más allá de una disputa familiar típica. Pero Robert había anticipado esta posibilidad. Había planeado para el momento en que la investigación comenzaría a descubrir la conspiración más profunda. Detective, dijo Robert en voz baja, creo que hay algo que debes saber sobre mi familia. Algo que me ha avergonzado demasiado discutir hasta ahora. David Chun le lanzó a su cliente una mirada de advertencia, pero Robert continuó. Hace 3 meses, descubrí que mi esposa estaba teniendo un romance con Trevor Walsh, su abogado. Contraté a un investigador privado para documentar su relación porque estaba considerando un proceso de divorcio. La detective Santos se inclinó hacia adelante, su interés despertado. ¿Por qué no mencionó esto antes? Porque estaba protegiendo a mi hijo. Pensé que Kyle simplemente estaba atrapado en medio de los problemas matrimoniales de sus padres. No me di cuenta. Robert hizo una pausa, como si estuviera luchando con las palabras. No me di cuenta de que estaba involucrado activamente en ayudar a su madre a engañarme. ¿Involucrado cómo? Robert metió la mano en su maletín y sacó una carpeta gruesa. Tengo documentación que muestra que Kyle le ha estado proporcionando información sobre mis actividades comerciales a su madre, quien se la ha estado pasando a Trevor Walsh. Los registros financieros muestran que nos han estado robando sistemáticamente de mi empresa durante meses. La carpeta contenía todo lo que Robert había compilado cuidadosamente durante los últimos 3 meses. Registros bancarios,
comunicaciones por correo electrónico, fotografías de vigilancia, transferencias financieras, todo real, todo condenatorio y todo conducía a una conclusión ineludible. Diana, Trevor y Kyle habían estado trabajando juntos para destruirlo. El detective Morrison examinó los documentos. Su expresión se volvió más oscura con cada página. Señor Sullivan, está diciendo que su esposa e hijo conspiraron para robarle. Estoy diciendo que cuando confronté a Kyle sobre su participación el viernes pasado, se agitó y me acusó de intentar destruir a su madre. Dijo que nunca tendría la oportunidad de volver a lastimarlos. Esa fue la última vez que lo vi. La mentira estaba perfectamente elaborada. Era imposible de refutar y estaba diseñada para desviar las sospechas de Robert al mismo tiempo que implicaba a sus traidores. Al admitir que sabía del romance y del robo, Robert parecía ser una víctima, presentando verdades dolorosas. El hecho de que Kyle hubiera desaparecido inmediatamente después de su supuesta confrontación sugería que el chico estaba huyendo de las consecuencias o se estaba preparando para tomar medidas más drásticas. Detective Santos, intervino David Chun. Mi cliente ha sido víctima de una conspiración sofisticada. Su esposa e hijo le han estado robando sistemáticamente mientras planeaban incriminarlo por asesinato. Creo que la desaparición de Kyle es parte de un plan mayor para hacer que mi cliente parezca culpable mientras los verdaderos perpetradores escapan a la justicia. La detective Santos estudió los documentos, su mente procesando las implicaciones. Señor Sullivan, ¿cree que su esposa y Trevor Walsh están involucrados en la desaparición de su hijo? La respuesta de Robert fue cuidadosamente medida. Creo que mi hijo ha sido manipulado por personas en las que confiaba. Si es un participante voluntario o otra víctima, no puedo decirlo. Pero sé que Trevor Walsh ha estado planeando dejar el país con mi esposa y tienen acceso a millones de dólares robados de las cuentas de mi empresa. La revelación golpeó a los detectives como un mazo. Lo que había parecido un simple caso de homicidio doméstico se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Una red de adulterio, robo, conspiración y posiblemente secuestro. La evidencia sugería que Robert Sullivan no era un asesino, sino el objetivo de un esquema elaborado diseñado para destruirlo financiera y legalmente. Tendremos que verificar estos registros financieros, dijo el detective Morrison, recogiendo los documentos. Y querremos hablar con el señor Walsh inmediatamente. Buena suerte encontrándolo, respondió Robert sombríamente. Según su bufete de abogados, se tomó unas vacaciones inesperadas ayer y no se le puede contactar. ¡Qué coincidencia! ¿No crees? Mientras los detectives se preparaban para irse, Robert jugó su última carta. Detective Santos, hay algo más. Tengo imágenes de seguridad de mi casa que podrían ser relevantes para su investigación. ¿Por qué no mencionó esto antes? Porque recién lo descubrí esta mañana. Mi sistema de seguridad tiene un servidor de respaldo que había olvidado. Contiene imágenes de la semana pasada, incluido el sábado por la mañana, cuando supuestamente estaba matando a mi hijo. Las imágenes de seguridad eran la obra maestra de Robert, cuidadosamente editadas para mostrar a Kyle saliendo de la casa solo el sábado por la mañana, nervioso y furtivo, llevando equipaje como si se estuviera preparando para un largo viaje. La marca de tiempo mostraba que Robert ya se había ido a trabajar, lo que le proporcionaba una coartada perfecta mientras hacía que Kyle pareciera estar actuando de forma independiente. Lo que es más importante, las imágenes llevarían a los investigadores a examinar las actividades recientes de Kyle, sus comunicaciones con su madre y Trevor, y su participación en el robo del negocio de su padre. Cada hilo que tiraran los llevaría más profundamente en la conspiración, más lejos de Robert y más cerca de la verdad que él quería que encontraran. Mientras Robert y su abogado salían de la estación de policía, David Chu no podía quitárselo la sensación de que su cliente había estado ocultando información crucial. Robert, dijo, ¿hay algo más que no me hayas dicho? ¿Alguna otra evidencia o complicación que deba saber? Robert sonrió por primera vez en días, la expresión fría y depredadora. David, hay algo que debes entender sobre mí. Pasé 22 años en operaciones especiales cazando personas que pensaban que eran más inteligentes que yo. He tratado con terroristas, criminales de guerra y agentes enemigos que tuvieron años para planificar sus operaciones. ¿De verdad pensaste que mi esposa infiel y su novio abogado podrían superarme? El abogado sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que Robert Sullivan no era solo una víctima de la traición. Era un depredador que había estado cazando a su presa desde el principio. La pregunta no era si Diana y Trevor serían atrapados, sino si sobrevivirían a lo que Robert había planeado para ellos. La caza estaba entrando en su fase final, y Robert Sullivan nunca había perdido una caza. Capítulo 6. Los titanes de las noticias.
El apartamento del ático de Trevor Walsh en el distrito financiero del centro siempre había sido su santuario, un monumento de vidrio y acero a su éxito como uno de los abogados más prominentes de la ciudad. Pero mientras caminaba de un lado a otro por los pisos de madera pulida el martes por la mañana, el espacio se sentía más como una prisión. Sus manos temblaban mientras se servía su tercera taza de café. Su mente repasaba las implicaciones del arresto de Robert Sullivan y la situación cada vez más peligrosa en la que se encontraba. Diana estaba sentada acurrucada en su sofá de cuero, todavía vestida con la ropa que se había puesto cuando la policía llegó a su casa la noche anterior. Su apariencia generalmente perfecta estaba desaliñada, su maquillaje corrido por las lágrimas y el estrés. Había conducido directamente al apartamento de Trevor después de dar su declaración a la policía, y ninguno de los dos había dormido. «Esto no tiene sentido», dijo Diana por 10ª vez esa mañana. «Robert no pudo haber matado a Kyle. Ama a ese chico más que a nada en el mundo. Y la señora Rodríguez vio a Kyle vivo ayer por la mañana. Entonces, ¿dónde está?» Trevor dejó de caminar y se volvió hacia ella, su expresión sombría. «Diana, tenemos que considerar la posibilidad de que Kyle esté jugando un juego que no entendemos. Piénsalo. Nos ha estado ayudando, dándonos información sobre el negocio de su padre, cubriendo nuestras reuniones. ¿Y si decidiera llevar las cosas más lejos? Está sugiriendo que Kyle incriminó a su propio padre por asesinato». La voz de Diana se elevó con incredulidad. «Tiene 16 años, Trevor. No es capaz de algo así». «No lo es». Trevor sacó su teléfono y se desplazó por sus mensajes. «Mira estos mensajes de texto de Kyle durante el último mes. Ha estado haciendo preguntas cada vez más detalladas sobre procedimientos legales, sobre recopilación de evidencia, sobre cómo realizar transferencias financieras sin dejar rastros. Pensé que solo tenía curiosidad por la ley. Pero, ¿y si estaba planeando algo?» Diana leyó los mensajes, su rostro palideció. Las preguntas de Kyle se habían vuelto más sofisticadas y específicas con el tiempo. Había preguntado sobre el plazo de prescripción para varios delitos, sobre cómo se recolectaba y procesaba la evidencia de ADN, sobre las leyes bancarias internacionales y los tratados de extradición. Para un adolescente, sus intereses estaban inusualmente enfocados en el derecho penal y la evidencia. «¿Pero por qué querría lastimar a Robert?», preguntó Diana. «Nos ha estado ayudando, trabajando contra su padre. ¿Por qué de repente se volvería e intentaría destruirlo?». El teléfono de Trevor vibró con una llamada entrante. El número estaba bloqueado, pero respondió de todos modos, esperando noticias sobre el paradero de Kyle. «Trevor Walsh», dijo con cautela. «Señor Walsh, habla el detective Morrison del Departamento de Policía Metropolitana. Necesitamos hablar con usted de inmediato sobre el caso de Kyle Sullivan». Trevor sintió que se le encogía el estómago. «Por supuesto, detective. Estoy feliz de ayudar en lo que pueda. Necesitaremos que venga a la estación esta tarde para ser interrogado. Tenemos algunos registros financieros y comunicaciones que nos gustaría que revisara». Después de finalizar la llamada, Trevor se volvió hacia Diana con una mirada de creciente pánico. «¿Quiere interrogarme sobre los registros financieros? Diana, si encontraron evidencia de nuestra relación comercial con Kyle, si saben sobre las transferencias de dinero». «¿Qué transferencias de dinero?». La voz de Diana era apenas un susurro. Trevor se dio cuenta de su error de inmediato. En su pánico, había revelado algo que nunca le había dicho a Diana, que Kyle había estado recibiendo pagos por la información que proporcionaba sobre el negocio de su padre. Lo que había comenzado como pequeños obsequios por ayudar se había convertido en sumas sustanciales pagadas en cuentas que Kyle había abierto sin el conocimiento de sus padres. «Trevor, ¿qué transferencias de dinero?», repitió Diana. Su voz se hizo más fuerte y más exigente. A regañadientes, Trevor abrió su computadora portátil y sacó los registros financieros que había estado esperando ocultar. Durante los últimos 4 meses, le había pagado a Kyle Sullivan un total de $47,000 a través de una serie de transferencias electrónicas a una cuenta en las Islas Caimán. Los pagos se documentaron como consultoría de investigación, pero en realidad eran sobornos por información privilegiada sobre las operaciones comerciales de Robert. Diana miró la pantalla en estado de shock. «¿Le has estado pagando a mi hijo para que espíe a su padre?». $47,000. «Diana, tienes que entender. Kyle vino a mí con la idea. Dijo que quería ayudarnos, quería asegurarse de que tuviéramos suficiente dinero para empezar de nuevo juntos. Se ofreció a proporcionar información sobre los negocios de Robert, su lista de clientes, sus protocolos de seguridad. Parecía inofensivo en ese momento». «Inofensivo». La voz de Diana era estridente ahora.
Convertiste a mi hijo en un criminal. Lo corrompiste, lo hiciste cómplice de nuestro romance, lo involucraste en robarle a su padre. ¿Cómo pudiste pensar que algo de esto era inofensivo? Pero incluso mientras acusaba a Trevor, Diana comenzaba a comprender el verdadero alcance de su situación. Caín no había sido una víctima inocente atrapada entre sus padres. Había sido un participante activo en su conspiración. Más preocupante, había sido lo suficientemente inteligente como para asegurar su propio futuro financiero mientras lo hacía. La computadora portátil de Trevor sonó con un correo electrónico entrante. El remitente figuraba como K. Sullivan Consulting, una dirección que ninguno de los dos había visto antes. La línea de asunto decía: es hora de pagar el precio. Con dedos temblorosos, Trevor abrió el mensaje. Trevor y Diana. A estas alturas ya se han dado cuenta de que todo ha salido mal. Robert sabe sobre el romance, la policía está investigando el robo y yo no estoy por ningún lado. Probablemente se estén preguntando cómo sucedió esto, cómo su plan perfecto se vino abajo por completo. La respuesta es simple: confiaron en la persona equivocada. He estado trabajando con mi padre durante meses, dándole información sobre sus actividades, sus planes, sus debilidades. Cada secreto que compartieron conmigo, cada detalle sobre su relación, cada información sobre sus acuerdos financieros, todo fue directamente a él. Pensaron que me estaban usando para espiarlo, pero él me estaba usando para espiarlos a ustedes. ¿El dinero que me pagaron? Él sabe de cada transferencia, las cuentas en el extranjero, tiene los códigos de acceso, la evidencia que creen que lo implica, él lo plantó todo. Jugaron un juego contra un estratega maestro y perdieron antes de que se dieran cuenta de que estaban jugando. No se molesten en tratar de encontrarme. Estoy en un lugar seguro, en algún lugar al que nunca llegarán, con suficiente dinero para empezar una nueva vida lejos de los dos. En unos años, cuando los procedimientos legales hayan terminado y ambos estén en prisión, tal vez les envíe una postal. Ah, y Diana, papá dice que te diga que nunca perdona la traición. Nunca. Adiós. Kyle. El correo electrónico los golpeó como un golpe físico. Diana se desplomó de nuevo en el sofá, su cuerpo temblando al darse cuenta de cuán completamente habían sido manipulados. Trevor miró la pantalla. Su mente legal repasaba las implicaciones de lo que Kyle había revelado. Robert Sullivan no había sido la víctima de su conspiración. Había sido el arquitecto de su destrucción. Mientras pensaban que estaban planeando su caída, él había estado varios pasos por delante, usando a su propio hijo como arma contra ellos. Cada movimiento que habían hecho, cada decisión que habían tomado, había sido guiada por la información que Kyle había proporcionado, información que provenía directamente de Robert. Tenemos que huir, dijo Trevor de repente. Tenemos que salir del país ahora, antes de que nos arresten por robo, conspiración, fraude, Dios sabe qué más nos acusarán. Pero Diana no escuchaba. Estaba pensando los últimos 6 meses, revisando cada conversación con Kyle, cada consejo que le había dado, cada sugerencia que había hecho. La cabaña de montaña donde habían planeado su escapada de fin de semana, Kyle la había recomendado. Los asesores financieros que les habían ayudado a establecer cuentas en el extranjero, Kyle había proporcionado sus contactos. El momento de sus actividades, los métodos que habían utilizado para ocultar su romance, incluso el hotel donde habían tenido intimidad por primera vez, todo influenciado por las sugerencias aparentemente inocentes de Kyle. No habían estado planeando la destrucción de Robert. Habían estado bailando al son de su música desde el principio. Es demasiado tarde para correr, dijo Diana en voz baja. ¿No lo entiendes? Ha estado planeando esto durante meses. Sabe a dónde iríamos, qué recursos tenemos, cómo intentaríamos escapar. Esto no se trata de justicia o venganza, se trata de aniquilación total. Como si fuera convocado por sus palabras, el teléfono de Trevor volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba el nombre de Robert Sullivan. Con manos temblorosas, Trevor respondió la llamada, poniéndola en altavoz para que Diana pudiera oír. Hola, Trevor. La voz de Robert era tranquila y controlada, casi amistosa. Confío en que hayas recibido el mensaje de Kyle. Robert, escúchame, comenzó Trevor, pero Robert lo interrumpió. No, tú me escuchaste. Me robaste, corrompiste a mi hijo y destruiste mi matrimonio. Pero más que eso, me subestimaste. Ese fue tu error fatal. ¿Qué quieres? Preguntó Diana, su voz hueca. Quiero que entiendan que su pesadilla recién comienza. La policía los arrestará a ambos en 1 hora. La evidencia de sus crímenes es abrumadora y no hay escapatoria. Pero esas son solo las consecuencias legales. Tengo algo mucho más personal planeado para ustedes.
Robert, por favor, suplicó Diana. Cualquier cosa que estés planeando, Kyle también está involucrado. Es tu hijo. No lo destruyas para vengarte de nosotros. La risa de Robert fue fría y sin humor. Diana, todavía no lo entiendes. Kyle eligió su lado hace meses, cuando decidió traicionarme por dinero. Está a salvo, cómodo y bien financiado en un lugar donde nunca lo encontrarás. Pero también está muerto para mí, igual que tú. La línea se cortó, dejando a Trevor y Diana solos con el peso aplastante de su situación. Fuera de las ventanas del ático, podían ver autos de policía entrando en el estacionamiento del edificio. La guerra de Robert Sullivan casi había terminado, y él había ganado de manera decisiva. Pero para sus enemigos, el verdadero castigo recién comenzaba. Capítulo 7. Jaque mate. La sala de interrogatorios del Departamento de Policía Metropolitana olía a café rancio y sueños rotos. Diana Sullivan estaba sentada frente a la detective Santos, con las manos temblorosas mientras trataba de procesar la magnitud de las pruebas presentadas en su contra. Habían pasado 24 horas desde el arresto de Trevor, y las paredes se cerraban con precisión matemática. Señora Sullivan, comenzó la detective Santos, extendiendo documentos financieros sobre la mesa de metal. Hemos rastreado más de $2 millones en transferencias fraudulentas de las cuentas comerciales de su esposo a propiedades en el extranjero controladas por usted y Trevor Walls. ¿Le gustaría explicar cómo llegó este dinero a su posesión? Diana miró los papeles, reconociendo transacciones que había autorizado meses atrás, bajo la guía de Kyle. En ese momento, su hijo los había explicado como gastos comerciales legítimos, parte de una compleja estrategia financiera que protegería sus activos durante el proceso de divorcio. Ahora lo entendía. Eran evidencia de robo sistemático, cuidadosamente documentado y conservado para asegurar su destrucción. Yo pensé que eran transferencias comerciales legítimas, dijo Diana débilmente. Kyle explicó que su padre estaba planeando ocultar activos y que necesitábamos protegernos legalmente. El detective Morrison, sentado junto a su compañero, se inclinó hacia adelante. Señora Sullivan, su hijo ha estado cooperando con la investigación de su esposo durante meses. Cada conversación que tuvo con Kyle sobre estos asuntos financieros fue grabada. Cada instrucción que le dio, cada plan que discutió, cada delito que cometió, todo documentado con pruebas de audio y vídeo. El detective activó una grabadora digital y la propia voz de Diana llenó la habitación. Kyle, cariño, ¿conseguiste los números de cuenta de la oficina de tu padre? Bien. Ahora Trevor necesita que transfieras otros $100,000 a la cuenta de Caimán, pero asegúrate de que parezca una tarifa de consultoría para el proyecto Morrison. Puedes encargarte de eso para mamá. Diana cerró los ojos mientras su voz continuaba, detallando meses de delitos financieros que había cometido con la ayuda de Kyle. Lo que ella había creído que eran conversaciones privadas entre madre e hijo en realidad habían sido sesiones cuidadosamente orquestadas diseñadas para construir un caso penal férreo contra ella. La pena por conspiración para cometer fraude a este nivel es de 15 a 20 años en una prisión federal, continuó la detective Santos. Agregue los cargos por conspiración para cometer asesinato. Sí, señora Sullivan, agregó el detective Morrison, sabemos sobre el plan para eliminar a su esposo. Y usted enfrenta cadena perpetua. ¿Asesinato? Los ojos de Diana se abrieron de golpe. Nunca planeé asesinar a nadie. Esto es una locura. El detective Morrison sacó otro juego de documentos. Estas son comunicaciones entre usted y Trevor Walls discutiendo soluciones permanentes a su problema de Robert. Tenemos grabaciones de conversaciones donde usted discutió contratar a alguien para encargarse de las cosas y asegurarse de que su esposo ya no pudiera lastimarla. Diana reconoció las frases, pero el contexto había sido completamente distorsionado. Esas conversaciones habían sido sobre el proceso de divorcio, sobre la contratación de abogados y asesores financieros para protegerse legalmente. Pero presentadas como evidencia en una investigación criminal, sonaban como planes de asesinato. No entienden, protestó Diana. Esas conversaciones fueron sacadas de contexto. Estábamos hablando de estrategias legales, no de violencia. Estaba hablando de estrategias legales cuando le pagó a Marcus Thompson $50,000 el mes pasado. Preguntó la detective Santos, deslizando una fotografía sobre la mesa. La imagen mostraba a Diana entregando un sobre a un hombre que nunca había visto antes, pero reconoció el lugar. Fue tomada afuera de la cafetería donde se había reunido con su investigadora privada para discutir la recopilación de pruebas para el proceso de divorcio. De alguna manera,
La investigación legítima que había encargado había sido reencuadrada como el pago a un asesino a sueldo. No sé quién es ese hombre, dijo Diana desesperadamente. Me estaba reuniendo con una investigadora privada llamada Jennifer Chun. Revise sus registros, dijo el detective Morrison. Jennifer Chun no existe, S.R.A. Sullivan. El número de licencia que tiene pertenece a Marcus Thompson, un delincuente convicto con vínculos con el crimen organizado. El señor Thompson ya ha sido arrestado y ha accedido a testificar sobre el contrato que usted puso sobre la vida de su esposo. La habitación giró alrededor de Diana cuando se dio cuenta del alcance total de la manipulación de Robert. Cada persona en la que había confiado, cada profesional que había contratado, cada aliado que creía haber asegurado, todos habían sido agentes de Robert, llevándola más profundamente a una red de incriminación. Esto es imposible, susurró. Robert no pudo haber planeado todo esto. No pudo haber sabido. ¿Saber qué, señora Sullivan? Que lo estaba engañando, que le estaba robando, que planeaba desaparecer con su dinero. La voz de la detective Santos fue implacable. Su esposo es un exoperador de las fuerzas especiales que pasó décadas cazando personas que pensaban que eran más inteligentes que él. ¿De verdad pensó que podía burlar a un hombre entrenado en guerra psicológica y engaño táctico? Mientras Diana luchaba por comprender su situación, Trevor Walsh se enfrentaba a su propio juicio 3 pisos más abajo. Su interrogatorio había sido brutal y eficiente, con agentes del FBI presentando evidencia de delitos financieros que abarcan múltiples estados y jurisdicciones federales. La agente Patricia Williams, una veterana de 20 años en investigaciones de delitos de cuello blanco, presentó los registros financieros de Trevor con precisión quirúrgica. Señor Walsh, dijo, ha estado malversando dinero de las cuentas de clientes de su bufete de abogados para financiar su relación con Diana Sullivan. Ha estado utilizando información privilegiada obtenida a través de su romance para manipular operaciones con acciones y transacciones con información privilegiada. Ha estado lavando dinero a través de empresas fantasma caribeñas y planeando huir del país para evitar el enjuiciamiento. El costoso abogado de Trevor se sentó en silencio a su lado, sabiendo que la evidencia era abrumadora y la situación desesperada. Cada transacción financiera, cada comunicación, cada delito había sido documentado con meticuloso detalle. No había defensa, ni explicación, ni escape. La parte interesante, continuó la agente Williams, es que pensó que estaba siendo inteligente, utilizando a Kyle Sullivan como su fuente interna. De lo que no se dio cuenta es de que Kyle le estaba dando información proporcionada por su padre. Cada secreto que compartió con usted, cada información privilegiada que le ofreció, cada ventaja estratégica que le dio, todo vino de Robert Sullivan. El rostro de Trevor palideció cuando las implicaciones lo golpearon. Estás diciendo que Robert quería que le robáramos. Estoy diciendo que Robert quería que pensaras que le estabas robando, mientras que en realidad él controlaba todos los aspectos de tu empresa criminal. Él proporcionó los objetivos, los métodos, las oportunidades y la evidencia. No estabas cometiendo delitos contra él. Estabas cometiendo delitos para él. La agente sacó una carpeta gruesa con la etiqueta Operación Final del juego. Dentro había fotos de vigilancia, transcripciones de audio, registros financieros y cronogramas detallados que mostraban cómo Robert había orquestado cada aspecto de la caída de Trevor y Diana. Su romance comenzó hace 8 meses, pero el señor Sullivan lo supo en 2 semanas. En lugar de confrontarlo, decidió usar su relación como un arma contra usted. Cada escapada romántica que tomaron, cada momento íntimo que compartieron, cada plan que hicieron juntos, todo fue monitoreado, grabado y utilizado para construir el caso contra ustedes. Trevor miró la evidencia de su manipulación, comprendiendo por primera vez que nunca había tenido el control de nada. Su romance con Diana, sus delitos financieros, sus planes para escapar del país, todo había sido orquestado por Robert Sullivan con la precisión de una operación militar. Nos destruyó antes de que supiéramos que estábamos bajo ataque, dijo Trevor en voz baja. La agente Williams asintió. Robert Sullivan es lo que llamamos un cazador asesino, alguien que identifica las amenazas y las elimina con extremo perjuicio. Cometió el error de traicionar a un hombre que pasó 22 años cazando terroristas y agentes enemigos. Esta nunca fue una pelea justa. Mientras continuaban los interrogatorios, Robert Sullivan estaba sentado en su estudio, viendo transmisiones en vivo desde la estación de policía en su sistema informático seguro. Sus contactos en la policía le habían proporcionado acceso a las salas de interrogatorios, lo que le permitía observar los momentos finales de libertad de sus enemigos. Kyle entró en la habitación, llevando 2 vasos de whisky,
su comportamiento tranquilo y seguro a pesar de estar supuestamente desaparecido. Padre e hijo habían estado juntos desde el principio, planeando la destrucción de sus enemigos con precisión militar. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se quiebren por completo?, preguntó Kyle, entregándole a su padre una bebida. Robert sonrió, la expresión fría y depredadora. Diana confesará dentro de una hora, esperando un acuerdo con la fiscalía que nunca llegará. Trevor aguantará más tiempo, pero su abogado eventualmente lo convencerá de que la cooperación es su única opción. Y luego pasarán los próximos 20 o 30 años en una prisión federal, completamente aislados del mundo exterior, sin nada más que tiempo para pensar en las consecuencias de traicionarnos. Kyle levantó su copa en un brindis. Por la justicia servida. Robert chocó su copa contra la de su hijo, pero su expresión se mantuvo sombría. Kyle, Dibs and Tender all go. Lo que les hicimos fue necesario, pero eso no significa que vuelva a confiar en ti. Los ayudaste durante meses antes de acudir a mí. Esa traición es algo que no olvidaré. La sonrisa de Kyle se desvaneció cuando se dio cuenta de que ni siquiera le estaba a salvo de la naturaleza implacable de su padre. Robert Sullivan realmente nunca perdonó la traición, ni siquiera de su propio hijo. La guerra había terminado, pero la justicia de Robert Sullivan era absoluta y eterna. Capítulo 8. La verdad final. 6 meses después de los arrestos de Diana y Trevor, Robert Sullivan se paró en el caparazón vacío de lo que alguna vez había sido la casa de su familia. El gobierno había incautado la propiedad como parte de los procedimientos de confiscación de activos, y todo lo que había dentro se había vendido para compensar a sus socios comerciales por los millones robados a través de la conspiración. Caminó por las habitaciones donde había vivido durante 12 años, sus pasos resonando en los espacios huecos que alguna vez habían albergado su vida. Kyle apareció en la puerta de lo que había sido su dormitorio, ya no el adolescente de rostro fresco que había jugado fútbol americano en la escuela secundaria. 6 meses de vivir con la verdad lo habían envejecido, endurecido, lo habían convertido en algo más oscuro. Llevaba una bolsa de lona y vestía ropa que sugería que se estaba preparando para otra partida. Las nuevas identidades están listas, anunció Kyle, entregándole a su padre una tableta segura. Joshua Anderson y Michael Anderson, padre e hijo, con historiales y documentación completos. La casa Montana está comprada y esperando. Podemos desaparecer por completo si quieres. Robert asintió, pero su atención se centró en una fotografía enmarcada que de alguna manera había sobrevivido a la incautación de activos. Una foto de él, Diana y Kyle tomada durante unas vacaciones familiares 2 años antes. Estaban sonriendo, abrazados, la imagen perfecta de la felicidad doméstica. Todo era mentira, pero por un momento, Robert recordó lo que se había sentido al creer en esa mentira. ¿Te arrepientes?, preguntó Kyle en voz baja. ¿Qué parte? Destruir a tu madre y a su amante, exponer sus crímenes o descubrir que mi propio hijo es tan despiadado como yo. Kyle dejó su bolso y se acercó a su padre. Lamento que haya llegado a esto. Lamento que mamá nos haya obligado a elegir bandos. Pero no me arrepiento de haberte elegido a ti. Robert se volvió para mirar a su hijo, estudiando al joven que lo había ayudado a orquestar la operación de venganza más compleja de su carrera. Kyle había interpretado su papel a la perfección, convenciendo a Diana y Trevor de que era su cómplice voluntario mientras grababa en secreto sus conversaciones y documentaba sus crímenes. Había demostrado un talento natural para el engaño y la manipulación que impresionó e inquietó a su padre. Dime la verdad, Kyle, dijo Robert. ¿Cuándo decidiste traicionar a tu madre? Kyle estuvo en silencio por un momento, sopesando sus palabras cuidadosamente. Nunca decidí traicionarla. Decidí elegir el lado ganador. Explica. Sabía sobre el romance durante meses antes de que me confrontaras. Vi a mamá mentirte todos los días, la vi robar de tu negocio, la vi planear destruirte y tomar todo por lo que habías trabajado. Tenía 2 opciones, ayudarla y esperar que ella cuidara de mí, o ayudarte y saber que tú. Robert sintió una mezcla de orgullo y repugnancia por el frío cálculo de su hijo. Así que me elegiste porque pensaste que era más probable que yo ganara. Te elegí porque eres Robert Sullivan. Eres el hombre que sobrevivió 22 años en operaciones especiales, que construyó un negocio multimillonario de la nada, que nunca perdió una batalla en toda su vida. Mamá es inteligente y hermosa, pero no es una guerrera. Trevor es inteligente y sofisticado, pero no es un asesino. Tú lo eres. La admisión pendía entre ellos como un desafío. Robert había creado a su hijo a su propia imagen, enseñándole a ser despiadado e implacable, a elegir la lealtad basada en la fuerza en lugar de la emoción.
Pero nunca había esperado que Kyle aplicara esas lecciones a su propia familia. ¿Qué pasa con el amor, Kyle? ¿Qué pasa con la lealtad familiar? ¿Qué pasa con el vínculo entre madre e hijo? La risa de Kyle fue amarga y sin humor. ¿Amor? Mamá amaba a Trevor, más de lo que nos amaba a nosotros. ¿Lealtad familiar? Estaba planeando alejarme de ti y desaparecer a otro país. ¿El vínculo entre madre e hijo? Me convirtió en un criminal para financiar su romance. Robert estudió el rostro de su hijo, buscando alguna señal de remordimiento o arrepentimiento. No encontró ninguna. Kyle había tomado su decisión con el mismo frío cálculo que el propio Robert habría usado, sopesando costos y beneficios, riesgos y recompensas, lealtad y traición. Hay algo más, continuó Kyle, algo que no te he contado sobre el plan de mamá y Trevor. Robert arqueó una ceja, interesado a pesar de sí mismo. No solo planeaban robar tu dinero y desaparecer. Planeaban matarte. Las palabras golpearon a Robert como un golpe físico. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la traición de Diana, a pesar de la evidencia de su robo y sus mentiras, nunca había creído realmente que fuera capaz de asesinar. Kyle sacó un teléfono inteligente y activó una aplicación de grabación. Grabé esta conversación 3 semanas antes de que me confrontaras sobre el romance. Escucha. La voz de Diana llenó la habitación vacía, clara e inconfundible. Trevor, tenemos que enfrentar la realidad. Robert nunca me va a dar el divorcio con suficiente dinero para empezar de nuevo, y si descubre lo que hemos estado haciendo, nos destruirá a ambos. Necesitamos una solución permanente. La respuesta de Trevor fue igualmente clara. Diana, estás hablando de asesinato. Soy abogado, no un asesino. Eres un hombre que quiere pasar el resto de su vida conmigo. Robert se interpone en nuestro camino. Tenemos suficiente dinero ahora para hacer que este problema desaparezca permanentemente. Marcus Thompson tiene contactos que pueden manejar situaciones como esta. ¿Cuánto costaría algo así? 500,000, un pequeño precio a pagar por nuestra libertad. Robert escuchó la grabación con creciente furia, dándose cuenta de que la traición de Diana había sido aún más completa de lo que había imaginado. No solo le había robado su dinero y corrompido a su hijo, había estado planeando su asesinato. ¿Cuándo se grabó esto?, preguntó Robert en voz baja. 2 días antes de que te acercaras a mí para pedirme ayuda para reunir pruebas contra ellos. Si no hubieras actuado cuando lo hiciste, te habrían matado en un mes. Robert sintió que los últimos vestigios de su apego emocional a Diana se disolvían por completo. Cualquier amor que alguna vez sintió por ella, cualquier esperanza que había albergado para la reconciliación, fue reemplazada por una fría satisfacción por su destrucción. Están en una prisión federal ahora, dijo Robert. Diana en Texas, Trevor en Colorado. Máxima seguridad. Sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Nunca volverán a verse, nunca volverán a tocarse, nunca volverán a ser libres. ¿Es eso suficiente?, preguntó Kyle. Robert consideró la pregunta cuidadosamente. Diana y Trevor habían perdido todo: su libertad, su dinero, su reputación, su futuro. Pasarían el próximo cuarto de siglo en cajas de concreto, rodeados de criminales violentos, olvidados por el mundo que alguna vez habitaron. Era un infierno viviente que duraría hasta que murieran. Sí, dijo Robert. Finalmente, es suficiente. Kyle recogió su bolsa de lona y se dirigió a la puerta. El avión sale en 3 horas. ¿Estás listo para empezar de nuevo? Robert echó un último vistazo alrededor de la casa que alguna vez había sido su hogar, luego siguió a su hijo hacia la salida. Mientras caminaban por la puerta principal, notó un auto estacionado al otro lado de la calle con 2 ocupantes observándolos, agentes federales, probablemente vigilando a los familiares de delincuentes condenados. «¿Nos seguirán?», observó Kyle. «Déjalos», respondió Robert. «No estamos huyendo de nada. Solo estamos empezando de nuevo». Mientras se alejaban de la casa, Robert reflexionó sobre el año pasado y las decisiones que había tomado. Había destruido por completo a su esposa y a su amante, utilizando a su propio hijo como arma de su destrucción. Había demostrado que la traición tenía consecuencias que duraban toda la vida. Había demostrado que Robert Sullivan no era un hombre al que se le pudiera cruzar. Pero al ganar su guerra, también había perdido algo esencial. Su familia se había ido, su hogar se había ido, su antigua vida se había ido. Había salvado a su hijo de sus enemigos, pero al hacerlo, había convertido a Kyle en algo tan frío y calculador como él mismo. El precio de la venganza, se dio cuenta Robert, era convertirse en lo mismo contra lo que estaba luchando. Mientras conducían hacia el aeropuerto y su nueva vida,
Robert Sullivan no sintió satisfacción, ni alegría, ni sensación de victoria. Solo sintió el vacío o hueco de un hombre que lo había ganado todo y lo había perdido todo al mismo tiempo. Detrás de ellos, la casa que alguna vez albergó sus sueños desapareció en la distancia, solo otra víctima de una guerra que nadie gana realmente. Capítulo 9. Legado de cenizas. 5 años después, Michael Anderson estaba parado en la terraza de su casa de campo en las montañas de Montana, viendo el amanecer pintar los picos en tonos dorados y carmesí. El hombre que alguna vez fue Robert Sullivan había construido una vida tranquila en este remoto valle, lejos del mundo que lo había conocido como un exitoso hombre de negocios y veterano condecorado. Sus vecinos lo conocían como un consultor de seguridad jubilado que valoraba su privacidad y respetaba los límites que había establecido alrededor de su propiedad. El rancho era autosuficiente, con paneles solares, un generador bien abastecido y suficientes suministros para durar los duros inviernos de las montañas. Robert lo había diseñado como una fortaleza, con sistemas de seguridad que harían que la mayoría de las instalaciones gubernamentales fueran envidiosas. Pero desde afuera, parecía nada más que la granja de un próspero ranchero. Joshua Anderson, el joven que alguna vez fue Kyle Sullivan, emergió del establo donde había estado cuidando a sus caballos. A los 21 años, se había convertido en un hombre alto y delgado con los ojos calculadores de su padre y el encanto inquietante de su madre. Había completado su educación a través de programas en línea, obteniendo títulos en negocios e informática mientras mantenía sus identidades encubiertas con meticuloso cuidado. Llegaron los informes mensuales, anunció Joshua, entregándole a su padre una tableta segura. Las evaluaciones psiquiátricas de Diana muestran un deterioro continuo, 3 intentos de suicidio en el último año, completo aislamiento social y lo que los médicos describen como episodios disociativos graves. Robert se desplazó por los informes médicos que sus contactos en el sistema penitenciario federal proporcionaban mensualmente. Diana no se había adaptado bien al encarcelamiento. La mujer que alguna vez había sido el brindis del círculo social del club de campo se había convertido en un caparazón roto, pasando la mayor parte de su tiempo bajo custodia protectora para evitar que se dañara a sí misma o a los demás. Y Trevor. Peor, en cierto modo. Ha mantenido la cordura, pero eso ha hecho que su sufrimiento sea más agudo. Entiende exactamente lo que ha perdido y exactamente cuánto tiempo le queda por cumplir. Los otros reclusos saben que es un exabogado, lo que le dificulta la vida. Robert no sintió satisfacción por estos informes. La destrucción de sus enemigos había sido necesaria, pero no le trajo alegría. Diana y Trevor estaban pagando el precio por su traición, pero su sufrimiento no podía restaurar lo que le habían quitado: su fe en la familia, su creencia en la lealtad, su capacidad de confiar. Hay algo más, continuó Joshua, su voz cuidadosamente neutral. He estado monitoreando las comunicaciones de nuestro antiguo vecindario. La señora Rodríguez falleció el mes pasado. Robert levantó la vista de la tableta, sorprendido por la noticia. Ellen Rodríguez había sido la vecina cuyo testimonio había desentrañado su arresto cuidadosamente construido, revelando que Kyle estaba vivo y destruyendo los cargos de asesinato en su contra. Su intervención había sido crucial para el éxito de su plan, aunque nunca supo el papel que estaba desempeñando. Causas naturales, agregó Joshua. Ataque al corazón mientras dormía. Tenía 81 años. El obituario mencionó que era conocida por sus agudas habilidades de observación y su disposición a defender la justicia. Robert dejó la tableta y caminó hasta el borde de la terraza, mirando el valle que se había convertido en su santuario. La señora Rodríguez había sido una buena mujer, una mujer honesta, alguien que había dicho la verdad cuando importaba. En su antigua vida, habría asistido a su funeral, habría presentado sus respetos a su familia, habría honrado la memoria de una vecina que había hecho lo correcto. Pero Michael Anderson no tenía ninguna conexión con Ellen Rodríguez. Robert Sullivan estaba muerto, borrado tan completamente como los sueños de Diana y las ambiciones de Trevor. ¿Alguna vez piensas en volver?, preguntó Joshua, uniéndose a su padre en la barandilla. ¿Volver a qué? No queda nada de nuestra antigua vida. El negocio se vendió para pagar la restitución. La casa fue incautada por el gobierno. Nuestros amigos y colegas creen que estamos muertos o que huimos del país. Incluso si pudiéramos regresar, ¿cuál sería el punto? Joshua estuvo en silencio por un momento, luego hizo la pregunta que los había estado atormentando a ambos durante años. ¿Crees que valió la pena? Todo lo que hicimos, todo lo que perdimos, todo lo que nos convertimos. Robert consideró su respuesta cuidadosamente. Su venganza había sido completa y devastadora. Diana y Trevor pasarían el resto de sus vidas en prisión,
con sus reputaciones destruidas, sus familias avergonzadas, sus sueños convertidos en cenizas. Se había hecho justicia con precisión matemática, y su traición había sido castigada más allá de sus peores pesadillas. Pero el costo había sido enorme. Robert había perdido su identidad, su hogar, su negocio y su lugar en el mundo. Había convertido a su hijo en cómplice y coconspirador, corrompiendo la inocencia de Kyle al servicio de su venganza compartida. Se habían salvado de sus enemigos, pero al hacerlo, se habían convertido en algo más oscuro que las personas que habían destruido. Creo, dijo Robert lentamente, que algunas decisiones no tienen respuestas correctas o incorrectas, solo tienen consecuencias. Si tuviera que volver a hacerlo, si pudiera volver a ese momento en que descubrió el romance por primera vez, Robert pensó en la línea de tiempo alternativa donde simplemente se había enfrentado a Diana directamente. Había exigido el divorcio y había dejado que el sistema legal se encargara de sus crímenes. En ese mundo, podría haber perdido algo de dinero y sufrido alguna humillación, pero habría conservado su humanidad. Diana y Trevor habrían enfrentado consecuencias, pero no la aniquilación completa que había orquestado. En ese mundo, Kyle podría haber crecido para ser un joven normal en lugar de un estratega calculador que veía las relaciones como ventajas tácticas. En ese mundo, Robert podría haber encontrado el amor de nuevo, podría haber reconstruido su familia, podría haber creado algo positivo a partir de las cenizas de su matrimonio. Pero en ese mundo, sus enemigos habrían escapado con consecuencias más leves, habrían conservado parte de su dinero, habrían tenido oportunidades de reconstruir sus vidas. La traición habría sido perdonada por el tiempo, y la justicia habría sido incompleta. Lo volvería a hacer, dijo Robert finalmente, porque la alternativa era dejarlos ganar. Joshua asintió, comprendiendo la lógica de su padre incluso si cuestionaba su sabiduría. Habían elegido el camino de la venganza absoluta, y vivirían con las consecuencias de esa elección por el resto de sus vidas. A medida que el sol subía más alto sobre las montañas, padre e hijo se prepararon para otro día en su exilio. Cuidarían su rancho, mantendrían sus identidades encubiertas y monitorearían el lento progreso del castigo de sus enemigos. Vivirían vidas cómodas y seguras, protegidas por la riqueza escondida en cuentas imposibles de rastrear e identidades creadas por los mejores falsificadores del mundo. Pero vivirían esas vidas solos, aislados del mundo que alguna vez habitaron, unidos por secretos compartidos y complicidad mutua. Habían ganado su guerra, pero la victoria les había costado todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Al final, Robert Sullivan había aprendido la lección más amarga de todas. La venganza es un veneno que destruye a todos los que toca, incluidos aquellos que la dispensan. Había obtenido justicia, pero la justicia sin misericordia era solo otra forma de condenación. Mientras caminaban de regreso a la casa, Joshua hizo una última pregunta. ¿Crees que entienden por qué lo hicimos? ¿Saben que su sufrimiento es el resultado directo de sus elecciones? Robert se detuvo en la puerta, con la mano en el picaporte, y consideró la pregunta. Diana y Trevor probablemente estaban demasiado destrozados para comprender la elegante justicia de su situación. Probablemente se veían a sí mismos como víctimas en lugar de perpetradores, víctimas de la crueldad de Robert en lugar de arquitectos de su propia destrucción. No importa lo que entiendan, dijo Robert en voz baja. Lo que importa es que la traición tiene consecuencias, y algunos pecados son imperdonables. Con eso, abrió la puerta y desapareció dentro de la casa, dejando atrás otro día en una vida construida sobre las cenizas de los sueños de sus enemigos. Había cumplido su promesa a sí mismo. Nunca había perdonado, nunca había olvidado y nunca había permitido que sus traidores escaparan a la justicia. Pero al cumplir esa promesa, Robert Sullivan había descubierto que la venganza perfecta era indistinguible del aislamiento perfecto. Lo había ganado todo y lo había perdido todo. Había ganado justicia y había renunciado a la misericordia. Había logrado la victoria y había abrazado el vacío. La guerra había terminado, pero para Robert Sullivan, la paz nunca llegaría. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal.